poder perdonar. Porque, por ejemplo, ¿qué sucedió con la mujer que fue encontrada en adulterio? Juan capítulo 8. Y usted, por ejemplo, tenía un libro que era la ley. Fue encontrada ella en el acto del pecado. Entonces, la ley decía, si alguien se encontraba en el acto del adulterio, ¿qué procedía? Morir. Pero como en ese momento andaban buscándole un error a Jesús, porque él dijo que había venido a perdonar pecados, y lo que querían era encontrar que él estuviera en contra de lo que aquí estaba escrito. Porque si la ley decía que debía de morir, debía de morir. Pero si él decía, no muere, yo la perdona, entonces lo tomaban como blasfemo, porque esta ley era de Moisés que Dios se le había dado. Entonces llegan con Jesús porque él predicaba eso. Yo vine a perdonar los pecados. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se lo llevan con él. Pero no por misericordia, sino por tentarle. Pero es aquí donde la palabra debe hacer un efecto en tu vida y en mi vida. Es cuando la palabra debe penetrar mi corazón, como dice Hebreos 4:12, que tiene que llegar a lo profundo del tuétano, del alma, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra es espíritu. Por eso yo en la carne no puedo entender este libro. Tengo que abrir mi corazón y abrir mi alma para que esta palabra profundice mi mente y que me dé a entender que yo simplemente soy hombre y Dios es poderoso. Entonces, cuando llegaron con él, dice, esta mujer fue hallado en adulterio y la ley de Moisés dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Jesús no dijo nada. Seguía, dice que escribía en tierra. Entonces, cuando él abrió su boca, le dijo, si alguno de vosotros se siente libre de pecado, lance sobre ella la primera piedra. Esto se llama evaluarse a sí mismo y que vuestra conciencia esté activada. Es por eso que aquí Jesús nos enseña a nosotros que todo el ser humano necesita de Dios y que todo el ser humano en cualquier momento se equivoca y falla. Entonces necesita un abogado, y ese abogado es el que llegará con Dios y le dirá, yo morí por él. Él me reconoció a mí, porque yo no me puedo enfrentar delante del Señor sin un abogado. Y ese abogado es Cristo. Por eso todos necesitamos un abogado. Usted ya lo tiene, yo lo tengo. Mi abogado es Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Quién fue el abogado de esa mujer ese día? Fue Jesucristo. Y simplemente no abrogó la ley. Simplemente no dijo, esa ley está mal redactada. Simplemente dijo, ahí se equivocó Dios con esa ley. No dijo, no, él no altercó con nada. Simplemente tocó el corazón de la gente. Porque es lo que hace Dios. Mueve al más duro. Toca al más necio. ¿Cuántos alaban su nombre, iglesia? Porque la palabra quebranta la piedra. Su nombre, iglesia. Entonces le dijo, si alguno de vosotros no tiene pecado, yo no la voy a defender. Ustedes condénenla porque son justos. A su nombre, iglesia. ¿Qué pasó? ¿A dónde llegó la palabra? Al corazón. ¿Qué tocó en ellos? La conciencia. Entonces muchas veces yo tengo Biblia, pero no tengo misericordia. Muchas veces tengo conocimiento, pero no tengo gracia. Muchas veces tengo, hermano, es que yo sé de la historia y conozco de ciencia, pero no tengo una palabra que llegue a tu corazón. Esa palabra no es mía, la palabra es de Dios. Y Dios es bueno y justo. No es solopador de pecado, Dios es perdonador. Si yo persisto en el pecado, ¿cuál será mi paga? La muerte. Pero si yo vengo a Jesús y comienzo a caminar conforme a su voluntad, ¿no tendré misericordia? Entonces uno a uno comenzó a dejar la piedra y comenzó a irse. Y cuando Jesús levantó su rostro, no había nadie. Y le pregunta a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Ahora, el problema es que ella sí tenía un problema. Sí había pecado. ¿Se da cuenta? Como usted y yo pecamos. Pero Dios abogó y tocó nuestro corazón y entonces prolongó la vida. Porque Cristo lo que vino a hacer es prolongar la vida a través de la gracia. Por gracia soy salvo. Por la fe en Jesucristo. Porque si en ese momento no hubiera esa gracia, cuando el hombre peca debe morir, porque la paga del pecado en el momento que la gente pecaba era la muerte, ya no había más, porque no había resurrección en ese tiempo. Entonces, si la gente pecaba, su juicio era muerte. Ya no había nada que hacer.
O sea, hasta ahí llegaba. Pero ¿qué pasa con el ser humano ahora? ¿Qué pasa con el hombre ahora? Peca. ¿Y qué pasa con nosotros que ya conocimos al Señor? Entonces entramos en el mensaje. Viene Pablo, llega al local y dice, si alguno te predica otro evangelio, no le escuches, porque el evangelio de salvación es Cristo. Y luego comenzó a predicar y les dijo, ustedes ya reconocieron a Dios, fueron algún tiempo, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es la permanencia en Dios, el persistir en Dios. ¿Qué fue lo que alcanzó a aquella mujer viuda cuando fue a del hombre malo? ¿Qué fue lo que ella hizo alcanzar lo que realmente pretendía? La persistencia. Entonces muchas veces nosotros somos persistentes, estamos orando, venimos a la iglesia, venimos al mandamiento y seguimos luchando, tratamos de hacer las cosas bien, aunque nos está costando porque estamos en este mundo. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me preguntaba alguien, ¿y si Jesús no hubiera ayunado 40 días y 40 noches? ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado nada, porque Él es Dios. ¿Pero por qué ayunó 40 días y 40 noches? Porque Él vino a mostrarnos cómo se debe de vencer. ¿Cuántos alaban su nombre? Cómo debemos de sujetar la carne. Y Él dijo, ejemplo les he dejado, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando dicen amén. Y si Jesús lo hizo para vencer al mundo, nosotros también debemos de hacerlo. ¿Qué excusas tengo yo con decirle a alguien no puedo, si Él ya lo hizo? Si Él me está enseñando a mí que puedo hacerlo porque Él ya lo hizo. Él venció al mundo, y porque Él también tuvo hambre, Él también tuvo sueño, Él también tuvo necesidades, Él también tuvo tentaciones, ¿o no? Y lo venció. O sea, ¿cómo es que usted y yo me puedo justificar? No nos podemos justificar porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pasos y sabe que podemos vencer en su nombre. Ahora ya no estamos solos. Por eso Pablo llegó, creo que a los filipenses, y les dijo, ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el punto aquí es Cristo, pero no como religión. El punto aquí es Cristo como Dios. Nosotros seguimos siendo personas carne hasta el día que Dios nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es dotarnos del conocimiento de Dios. Y cuando nos dotamos del conocimiento de Dios, nos damos cuenta que tenemos un Dios lleno de misericordia y que nosotros estamos llenos de errores y que necesitamos acercarnos cada día al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, iglesia?